Buenas tardes. La Universidad Nacional Federico Villarreal le da la bienvenida a este tercer taller por la promoción de la ciencia política, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Escuela Profesional de Ciencia Política y la Agrupación Estudiantil UNFB Siglo XXI. Les pedimos, señores participantes, que tengan apagados sus celulares para así poder escuchar la magistral ponencia. Damos un fuerte aplauso a nuestra mesa de honor. Le damos fuertes aplausos. Acto seguido, escucharemos la palabra de nuestro asambleísta Renato Bautista Rojas, al cual le damos fuertes aplausos. Muy buenas tardes, doctor Jesús Muniguet Taquilla, docente fundador de la Escuela Profesional de Ciencia Política, licenciado Alberto Espinosa Castellares, docente de nuestra Escuela Profesional de... Muy buenas tardes, doctor Jesús Muniguet Taquilla, docente fundador de la Escuela Profesional de Ciencia Política, licenciado Alberto Espinosa Castellares, docente de la Escuela de Ciencia Política. En primer lugar, nosotros como tercio estudiantil UNFB Siglo XXI, la Escuela Profesional de Ciencia Política y la Comisión de Promoción de la Ciencia Política, en primer lugar, como tercio estudiantil UNFB Siglo XXI, la Escuela Profesional de Ciencia Política y la Comisión de Promoción de la Ciencia Política, a todos ustedes les damos la mayor bienvenida a este tercer taller por la promoción de la ciencia política. A nosotros nos llena de bastante satisfacción que este proyecto institucional que iniciamos el año pasado, justo en esta misma fecha, en mayo del año pasado, en este mismo lugar, en Salón de Grados, realizamos el primer taller por la promoción de la ciencia política, cuando estaba en ejercicio de gobierno la comisión de gobierno presidida por nuestro actual decano, el doctor Víctor Taquilla Aguila, integrada por nuestros actuales directores de Escuela tanto de Derecho, el doctor Walter Robles, y la directora de la Escuela de Ciencia Política, la doctora María del Pilar Tello Leiva. La Comisión de Promoción de la Ciencia Política surge en enero del año 2011 como respuesta a todo el marasmo académico y administrativo que nuestra facultad padeció bajo la anterior administración del periodo 2007 al 2010. La más perjudicada en todo este tema institucional fue nuestra Escuela Profesional de Ciencia Política, donde la anterior decana censuró a los docentes politólogos en nuestra escuela, poniendo abogados, sociólogos, periodistas, profesionales que no tenían ningún tipo de relación con la ciencia política. Nuestra escuela caminaba por la orfandad, olvidada, siendo la primera escuela profesional de ciencia política que se fundó en diciembre de 1988. Esto hay que mencionar bien claro. En la anterior gestión de nuestra escuela de ciencia política, la primera en todo el Perú, quedó olvidada, soslayada, en el olvido, en la total orfandad. Jamás nosotros olvidaremos de este academicidio por el cual se dejó de lado a nuestros docentes politólogos. Nosotros tenemos muy presentes quiénes fueron los responsables de esta crisis institucional, especialmente tanto en la Facultad de Derecho como en nuestra Escuela Profesional de Ciencia Política. Ahorita en la facultad tenemos la gran oportunidad histórica, primero, de recuperar el tiempo perdido. Fueron 33 meses que nuestra facultad reinó en el oscurantismo tanto académico, administrativo, pero en la gran oportunidad que nosotros el día de hoy como tercio estudiantil y las autoridades de la facultad tenemos es reposicionar primero nuestra facultad, también reposicionar académicamente nuestra Escuela Profesional de Ciencia Política. Yo les llamo a una reflexión, les invoco a una reflexión en ese sentido y pregunto, ¿acaso nuestra facultad no avanza cuando todos los actos académicos, como el curso de especialización de Derecho Penal del mes de marzo, como la bienvenida a los ingresantes de este año, como el curso de especialización por el Jurado Nacional de Elecciones y el tercer taller por la promoción de ciencia política, son subidos en la página web de la universidad, son colgados en la cuenta de YouTube y además
salen promocionados en la revista institucional de la universidad, ¿acaso eso no representa un avance significativo para nuestra facultad? Ya que estamos posicionándonos en el marketing académico, ya que nuestra facultad antes estaba olvidada, no había ninguna producción académica. Entonces, ahora que estamos avanzando de una manera humilde y sencilla, ya ahora nuestra facultad está tomando el nombre que antes tenía. Es muy importante ese trabajo. Nosotros, como Tercio Estudiantil, los invitamos a ustedes, amigos, tanto de la Escuela Profesional de Derecho como de la Escuela Profesional de Ciencia Política, a trabajar por nuestra facultad. Este es el gran momento que todos debemos cerrar estar como un solo puño y seguir adelante. Nosotros consideramos un concepto muy importante, que es villarrealízate. Vemos que en otras universidades la comunidad tiene bastante aprecio, amor, afecto y estima. Siempre un problema que nosotros hemos tenido como universidad, como institución, que no nos sentimos orgullosos, no encontramos una identidad con nuestra universidad. Nosotros, como estudiantes, debemos sentirnos bien orgullosos de nuestra Universidad Villarreal, porque tiene una fundación muy importante que se debe a los trabajadores administrativos de la Universidad del Centro, la Universidad Comunal de Huancayo, mientras que hay otra universidad que fue fundada por una bula papal y por un edicto del emperador Carlos V de España. Nuestro trabajo como Tercio Estudiantil es netamente institucional, por lo cual creemos que este concepto de villarrealízate genera un amor, un compromiso y una entrega a la universidad entendida como institución. Creo que este es el momento, nosotros consideramos que este es el momento propicio para trabajar por nuestra facultad. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos las palabras del señor asambleísta Renato Bautista Rojas. A continuación escucharemos las palabras del doctor Jesús Munive Taquía, docente de esta casa de estudios y fundador de la Escuela de Ciencia Política. Le damos fuertes aplausos. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación al Tercio Estudiantil de esta universidad, siglo XXI. Y creo que directamente la felicitación a su conductor, que ha tenido la amabilidad de invitarme a este tipo de actividades como es el taller. ¿Qué debo decirles después de tanto tiempo? Porque no solamente me cupo la responsabilidad de crear la escuela, sino de trabajar en la escuela. Trabajé cerca de 10 años como docente, enseñando los cursos de introducción a la ciencia jurídica, estaciología o teoría de los partidos políticos y finalmente política gubernamental. Obviamente la introducción, como ustedes lo están comprobando, es en el primer año y política gubernamental en el último año de ciencia política. Y entonces, puedo decir con orgullo que en esta casa de estudios se fundó la primera escuela de ciencia política en el Perú. La primera escuela. Es decir, nos pusimos por delante de todas las universidades. Mientras que otros se quedaban en el acápite Derecho y Ciencia Política y confundían la ciencia política con el derecho, nosotros tuvimos la claridad en el pensamiento de que son dos cosas diferentes y no hay que envolverlas y complicar la vida a los que estudian en esta casa de estudios. Entonces, dejamos esta escuela como la primera escuela del Perú. Pero si eso es lo virtuoso, lo que realmente enaltece, lo que nos enorgullece, sin embargo, debo ser también sincero y en honor a la verdad decirles que hemos avanzado poco, que nuestra escuela no está a un nivel muy importante, que digamos, y tenemos que reconocer que hay problemas en ese sentido
porque esos problemas significan a la vez reto. Reto para poder mejorar la escuela. Entonces, si el deseo es mejorar la escuela en todo sentido, institucionalmente, académicamente, entonces, ¿qué mejor que propiciar foros como los talleres, donde el que participa en un taller ya no es el alumno de clases, ya no es el regimentado por el profesor, que tiene que sentarse y escuchar a lo que dice el profesor, sino en un taller los estudiantes tienen más libertad y también menos libertad del expositor, porque sentado el tema por el expositor se da curso a opiniones y debates sobre el tema, en la que todos deberían participar, guiados siempre por su espíritu de querer conocer, querer que se amplíen las cosas. Porque ¿qué cosa es un taller? El taller es un evento como este, en la que se convoca a expertos sobre el tema y a los participantes del proceso público, los estudiantes, especialmente los estudiantes, porque los talleres son extensiones fuera del aula, donde en el taller se desovillan las cosas, se desarticulan las cosas, se desgajan como las hojas caen del árbol. ¿Qué cosa? El tema, materia de taller. Hoy tienen un tema, por ejemplo, que va a ser dicho por el invitado expositor, pero supongamos que mañana más adelante el tema sea políticas públicas, o simplemente sea la política económica del país, o simplemente el problema de la gran crisis internacional de la economía, o el tema simplemente de la necesidad del cambio o no de la constitución política, tanto sea, o el tema puede ser simplemente sobre seguridad, la política de seguridad, y en ese sentido analizar, por ejemplo, qué pasa en el frente interno, por qué hay tanto problema de movimientos, de gente, como ocurre con Madre de Dios o con Cajamarca. Analizar eso. ¿Qué ocurre con la delincuencia, los secuestradores? ¿Por qué las autoridades no ponen coto a eso? Eso es tema de política de seguridad. O en el frente externo, las posibilidades o riesgos de que pueda haber un ataque de Ecuador, de Chile, como se habla. ¿Es tan cierto eso? Y si eso es cierto o aproximado, justifica pues que el Perú tenga armamentos. Pero ¿cuánto de armamento? ¿Armamento para defenderlo simplemente o para invadir Chile y recuperar, si es posible, Tarapacá y Arica? ¿O gran cantidad de armamento para entrar hasta Quito, como Perú entró en el año 1942, con paracaidistas y aviones, y que era para entonces pues una tremenda novedad, así como ahora los misiles, que son bombas a domicilio? ¿Y eso qué implica? ¿Cuánto debemos gastar en armamento? ¿Vale la pena gastar en armamento? ¿Cuánto de desvío hay de inversiones del Estado en armamentos, preparación para la guerra, o preparación para mejorar la infraestructura del país, carreteras, aeropuertos, o para invertir en la educación y mejorar la preparación de nuestros estudiantes, o más dinero para las universidades? ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas sobre las que podemos hablar, pensar y repensar. Y estos talleres ayudan indudablemente a analizar las cosas, a aprender mejor los temas, a dominar. Y en base a eso, el conocimiento en aula y los talleres y las conferencias, dotarse de una base en cada uno de nosotros para tener mejores fundamentos para opinar sobre las cosas. Hay gente que entra a los temas políticos y opina, y habla cualquier cosa, sin ningún fundamento. Ha habido gente, por ejemplo, que ha movido a grandes sectores de la población
y han salido con banderolas a la calle. Han tomado calles y plazas y han dicho no al TLC. Que si el TLC es un acuerdo de Perú con Estados Unidos, ¿sobre qué? Libre comercio. Es decir, todos los países tienen restricciones al comercio y tienen aranceles. Y Estados Unidos ofrecía al Perú recibir de sus productos sin cobrarle aranceles, sin ponerle restricciones, libre mercado, que entre en Estados Unidos. Y viceversa, que Perú también le abra sus puertas y elimine aranceles, arancel cero. Y entonces, el que no tiene fundamento dice así de sencillo: ¿cómo es posible un comercio libre entre las... Eso significa una competencia entre los dos países. ¿Y acaso no va a ser posible que las empresas transnacionales gigantes de grandes capitales de Estados Unidos coloquen sus productos en el mercado peruano a cambio de qué? De que el Perú le envíe productos pequeños? Es obvio que una libre competencia, un libre comercio, la gran potencia lo va a destrozar al pequeño. Y entonces los van a invadir con productos norteamericanos y le va a hacer competencia al productor nacional, y entonces el productor nacional no va a poder vender en el mercado porque van a haber productos más baratos y menos costo, y el producto nacional no lo va a comprar la gente. Por lo tanto, se va a tener que cerrar esas fábricas, y al cerrarse esas fábricas tendrá que mandar a su casa a los trabajadores, perderán trabajo, salario, remuneración. Entonces es como poner al boxista sobre el ring, un peso pesado 90 kilos versus un peso mosca. Un pequeño flaquito de 1,55 m, es obvio que el peso pesado lo va a noquear en la primera vuelta al peso mosca. Y así se comenta. Por lo tanto, es una locura hacer un libre comercio con Estados Unidos. No le vamos a poder ganar una libre competencia. Totalmente absurda la opinión. Y con las banderolas, y lo digo claramente, con Díez Canseco y otros más adelante. No, ojo, que también caminaba sobre eso el actual presidente. Ojo, que sobre eso también caminaba el expresidente Alan García. Claro que en el caso de Alan García era pro-electoral, hace votos. En el caso de Ollanta también, pero también era convicción, porque él creía enfáticamente que realmente estos países desarrollados son países abusivos, que lo comen con el zapato, y todos los países subdesarrollados. Y por lo tanto él ha creído de que eso era legítimo. Pero fíjense cómo cambió Alan García, y entró al gobierno y no eliminó el TLC. Cómo ha entrado ahora Ollanta y está bien con el TLC. ¿Por qué? Bien simple. Porque no ocurre lo del boxista en el ring. Es cierto que Estados Unidos es la potencia, pero lo que vende Estados Unidos en Perú no es lo que se produce en el Perú. ¿Qué produce el Perú? Además de los minerales, de la harina de aceite de pescado, algunos productos agropecuarios como el café, el cacao, que se exporta y que vende al mundo. Y para el consumo nacional, ¿qué cosa produce el Perú? Produce vestidos, zapatos, artículos de escritorio, produce alimentos, produce algunas medicinas, produce chocolates, caramelos, vino, cerveza, fósforo. ¿Qué más? Helados, gaseosas. La pregunta es, ¿todo eso le vende Estados Unidos al Perú y al mundo? ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a vender chocolates, galletas, zapatos, vestidos al Perú? Si vendiese eso a Estados Unidos en el Perú, afectaría al aparato productivo nacional. Pero no, más bien ellos importan eso. Como ustedes saben, como país de Nueva York, Estados Unidos vende bienes de capital, equipos, instrumentos, maquinarias, vehículos, aviones, barcos. Entonces, es imposible que haya un choque entre las empresas productoras nacionales y las norteamericanas. Cada uno vende cosas diferentes. El problema sería si es que ambos países producen lo mismo y entran a un mercado a competir en el mercado global. Por el contrario, es obvio que Estados Unidos es gigante, es un mercado gigantesco.
y con gente que tiene más dinero que nosotros y que consume más. Entonces, ¿qué es lo que busca cualquier comerciante cuando produce un bien? Cualquier productor, ¿qué es lo que busca? Quiere vender, quiere clientes, porque de lo que venda gana. Lo mismo ocurre en el aparato productivo nacional que exporta. Cuando le dicen, oiga, el mercado de Estados Unidos, que es gigante, te la voy a dar libre, que mejor para el productor nacional. Entonces el productor agropecuario, pesquero, minero, tiene un mercado para entrar con facilidad. Entonces, ventaja para nosotros. Desde el punto de vista económico, ninguna ventaja para Estados Unidos, porque Estados Unidos no vende los productos acá, y además el mercado peruano es un mercado enano, insignificante. Entonces no es negocio para Estados Unidos vender en el Perú. ¿Qué buscaba Estados Unidos? Buscaba alianza política, porque en ese tiempo quería establecer el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio, tan igual como en Europa, la Unión Europea, lo que antes fue el Mercado Común Europeo y se convirtió en la Unión Europea. Y entonces, ¿qué mejor? Y hay un viejo principio que dice: no te arrimes al palo débil, arrímate al fuerte. Entonces yo pregunto, ¿con quién vale la pena ir de la mano? ¿Con países fuertes y desarrollados en América o con países debiluchos que no tienen ningún destino? ¿Qué es lo que más o menos está ocurriendo en el Perú? O perdón, en América. En este momento están alineados Chile, desde el punto de vista económico-político, Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos, los que dan para el Pacífico. Y tienen una alianza al otro lado, Bolivia, Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esas son las dos líneas políticas en las que se han dividido en estos últimos años. ¿Quién conduce la línea liberal, digamos, de los países del Pacífico? Obviamente Estados Unidos. ¿Y los obliga a los demás países? No, cada uno ha decidido seguir esa línea, probablemente porque era evaluado. ¿Y quién dirige la otra línea? La línea de estos países, el presidente Chávez de Venezuela. Entonces simplemente analicemos cuál es la formación, cuál es la preparación de Chávez para organizar y conducir todo esto. Es un hombre que demuestra con el ejemplo que ha llevado a su país a un desarrollo tremendo. Hay un caos tremendo en Venezuela. Y todos los que están en esa línea tienen problemas serios. Bolivia tiene problemas serios. Argentina tiene problemas tan serios que la última debate ha sido adoptar medidas populistas de los años 70 que van a llevar al caos, al precipicio. Y en esa misma línea, fíjense, Nicaragua, Cuba. Entonces, en el fondo, liberalismo versus socialismo. Para Chávez, nuevo socialismo. ¿Hasta qué punto nuevo? Si el socialismo ha sido desplazado por liberalismo a partir de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, el año 1991. Un cambio totalmente no político. Entonces, fíjense, estos son temas para conversar en talleres, agrandarlos y ver parte por parte, desarticularlos, conversar con los invitados en estos talleres. Celebro y reitero la felicitación a los organizadores de este taller porque es un acto académico, es un acto que contribuye a la formación, a la preparación de los estudiantes. Y creo que este grupo de estudiantes, siglo XXI, es cierto que tiene una intención. ¿Cuál es la intención de este grupo? De una organización que vaya caminando para contribuir al desarrollo de su facultad, de su escuela. Pero también hay otros grupos, como ustedes saben. Pero entonces, lo importante hasta acá, en que este grupo lo que está haciendo es no actos de proselitismo político, actos de encauzamiento político, actos de compromisos políticos partidarios, no, nada de eso. Lo que está haciendo con esto es actividades académicas culturales y entrarán todos los temas que se van a hacer. Entonces, por eso es que doblemente felicito a este grupo que ha tenido la inteligencia de organizar este tipo de actividades. En segundo lugar,
quiero aprovechar de la oportunidad, porque veo aquí caras jóvenes, de un promedio pues de 18 años, probablemente algunos todavía de 16, dejando la adolescencia, y otros pisando la adultez, empezando a ser más seriecitos o más seriecitos. Pero la juventud es lo que destaca acá. Y me han comentado que, por lo que los ven, mayoritariamente son del primer año. Entonces, siendo así, es una gran oportunidad para decirles lo siguiente. A todos los que han escogido la Escuela de Ciencia Política, les doy mi más grata felicitación. No porque yo haya sido el fundador, no por eso vale la Escuela de Ciencia Política. ¿Saben por qué? Porque ustedes han entrado a una nueva profesión. Nueva por el nombre y por haberse llevado al nivel académico, pero viejo por los temas, o vieja por los temas. Porque el tema de la política es activo. El hombre, desde que nace, entra a un mundo de sociedad, y en la sociedad inevitablemente tiene que entrar en la política. Lo que pasa es que unos son más políticos y otros menos políticos. Y algunos son ni chicha ni limonada, son camarones que dejan llevar por las corrientes políticas y se acomodan a las circunstancias. En todo caso, su posición política es acomodarse a las circunstancias. ¿Por qué los felicito? Porque han escogido una profesión nueva y consiguientemente el ejercicio profesional tiene un campo más abierto, comparativamente, por ejemplo, con el abogado. Hay tal cantidad de facultades de Derecho que salen pues anualmente una masa de abogados. Y digamos, encontrar trabajo para los abogados es bastante difícil porque hay mucha competencia y sobreproducción de abogados. Lo mismo diría yo de médicos, de ingenieros, de policías, de oficiales, de sociólogos, etc. Entonces ustedes están en un campo totalmente nuevo. Y si ustedes conocen la política, desde todo punto de vista, no lo que ustedes conocen y han observado hasta este momento, la política partidarista, a la política ideológica, la que ven discutir en los medios de comunicación, sino cuando ustedes conozcan la política desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, no político partidarista, no político ideológico, sino la política técnica, la política pública, la política del Estado, entonces se van a convertir en expertos. Y como expertos en temas de política, por ejemplo, política social, política educativa, política de salud, política de justicia, política laboral, o si ustedes, también política asistencialista, cómo el Estado tiene que trabajar para poder apoyar a la gente en extrema pobreza. O si ustedes son expertos en política fiscal, en política tributaria, posiblemente en política aduanera, o en política monetaria cambiaria, o a lo mejor en política industrial, en política de turismo, ¿se dan cuenta? ¿Cuántas cosas a las que uno puede entrar a través de la política? Y se supone, por ejemplo, el que es experto en política social, ¿sabe lo que es la pobreza? ¿Sabe cuáles son las necesidades de educación, de salud, etc.? Y se supone que es un experto en el tema. Lo mismo el que va a entrar en la política económica o la política industrial, para ser muy preciso. No necesita ser ese señor empresario, no necesita ser productor. Es un hombre que va a estudiar lo que significa el industrialismo, lo que aporta al país, lo que debe hacerse mejor sobre ese tema y cómo el Estado debe organizarse, programarse y ejecutar tareas vinculadas a la promoción de la industria en el país. Entonces, ¿dónde va a trabajar este experto en política que se llama politólogo o licenciado en ciencia política? ¿Dónde va a trabajar? Necesariamente va a trabajar para el Estado o para el sector privado. ¿Para el Estado dónde?
va a trabajar en la alta dirección del Estado, al lado de los que van a tomar decisiones, al lado de los que van a concebir proyectos para su ejecución. Y entonces tendrá que ser asesor de ministros, de viceministros, del presidente de la República, probablemente de los directores generales, y ya no creo que pueda bajar más en el Politolog, porque es un hombre de gabinete, de asesoramiento, es el que va a decir previa evaluación: oiga, señor ministro, yo le planteo que debe ser así, usted cree que sí, pero le voy a explicar por qué no es así, fíjese los costos, los beneficios, y entonces yo le propongo técnicamente esto. Cualquiera se da cuenta cuando la propuesta es acertada, realmente tiene razón. Y entonces los politólogos son conductores de las autoridades que toman decisiones. Tienen que estar al lado del congresista, al lado del ministro, al lado de cualquier autoridad pública, al lado del presidente Petro Perú, al lado de cualquier otra institución del Estado. Pero para eso, ¿qué necesitan? Ser eruditos, ser personas bien enteradas, estudiosas desde ahora. Y obviamente, pues si trabajan en alta dirección van a tener mejor salud. Entonces, aunque parezca increíble, yo no trabajar en politólogo, va a trabajar en el Ministerio de Salud. ¿Pero qué va a hacer el Ministerio de Salud? ¿Eso para médicos? No. La actividad de curar a los enfermos es del médico. Pero el Ministerio de Salud va a ver cómo va a organizar su sistema de salud para poder brindar el servicio de salud a nivel de la población. Y entonces, ¿cuáles serían las actividades principales que va a desarrollar? ¿Cuáles son los fines, los objetivos, los procesos? ¿Qué tareas va a hacer? Y entonces, el que hace eso es el que está pensando en un laboratorio que es en el gabinete del ministro o del viceministro. ¿Y quién es ese que está pensando? Ese es el politólogo, experto, en este caso, en política de salud. ¿Se dan cuenta? Y aunque parezca mentira, el politólogo entra a cualquier institución, y en el sector privado con mayor razón. ¿A quiénes puede ser un politólogo? A los grupos políticos, a los partidos políticos, a las instituciones que no son políticas pero que por abajo hacen política, los gremios empresariales, los grupos de presión, los grupos de interés, por ejemplo, CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, o simplemente la televisión, a la institución televisión, aparte de hacer un programa de política. ¿Qué más puede ser un politólogo? Puede ser netamente un investigador para ser un consultor, y hay empresas que lo toman para que le evalúen, por ejemplo, los dueños de Conca. ¿A quién creen que están contratados? Claro, a los expertos en medio ambiente y todo, pero también un politólogo. Oye, analízame qué posibilidades tengo yo de poder invertir acá, hasta qué punto el gobierno puede ceder o concederme tal cosa, hasta qué punto el gobierno regional evalúa todo el tema político, las implicancias y las proyecciones. Un politólogo. ¿Qué más puede ser un politólogo? Puede ser un docente universitario, como lo ven acá, al profesor Espinosa. Y entonces, yo diría que el politólogo tiene más oportunidades de trabajo y en mejores condiciones de mejor remuneración que los abogados políticos. Pero repito, el politólogo tiene que caracterizarse por ser un dominador de su tema, un experto, un perito en el tema. ¿Y cómo se logra eso? Estudiando. Nada más que estudiar. Y sí se puede estudiar. Y mucho mejor los que se dedican plenamente a estudiar porque papá les puede pagar los estudios. En buena hora. Y así debe ser. A veces hay una distorsión. La universidad es para estudiar. Y entonces aquí debe venir gente joven como ustedes, plenamente dedicarse a estudiar. Y no lo que a veces estaba ocurriendo años anteriores, en la que se daba preferencia a los mayores de edad. Entonces aquí venía gente por segunda profesión, militares, administradores, etcétera, que como segunda profesión no tienen derecho. Entonces llegaban aquí a los 35, 40, 50 años a estudiar. La pregunta es para qué. Entonces, el mejor capital son ustedes, mucho más los que se dedican exclusivamente a esto. Vienen a lo que estudian mañana y en la tarde siguen estudiando. Entonces, cuando ustedes sean expertos, peritos
que dominan su tema, les da personalidad, les da sustento, a tal punto de poderle decir a un ministro, ¿sabe qué, ministro? Tú estás equivocado. Por esto. Y fíjense las salidas que son las alternativas, esta. Y se le plantea, ¿usted qué cree que son los ministros, los presidentes, los jefes máximos del país, los congresistas? ¿Qué son? ¿Son expertos en el tema? ¿Son estudiosos del tema? ¿Llegaron ahí porque dominan el tema? No, son vecinos, son grandes amigos, son los patas del barrio, o son los médicos que atienden gratis a veces y se ganan el aprecio y el cariño de mucha gente y logran votos. Pero llegan sin saber el ABC de los temas del Estado, de los temas de política pública, de los temas de política. Por eso son lo que son, que es el Parlamento. Es un trabajo que puede haber, lamentablemente. Huérfanos totalmente de conocimiento sobre los temas del país. ¿Cómo surgen nuestros presidentes? ¿Se han dado cuenta ustedes que la gente mejor preparada no puede ser presidente en el Perú? ¿Quiénes han fracasado? Fíjense, recuérdense, bien simple. Un hombre brillante por sus ideas y que lo ha corroborado con su premio Nobel, Mario Vargas Llosa, no pudo ser presidente del Perú. La mayoría dijo no. Otro hombre extraordinario, que manejó no un Estado, sino a los Estados del mundo, a las potencias en plena Guerra Fría, cuando las potencias eran Estados Unidos y la Unión Soviética estaban por chocar. Pérez de Cuellar, secretario de las Naciones Unidas, y reelegido por las potencias, y tuvo el manejo, la muñeca de poder hacer que no choquen esas dos potencias y caminar al resultado que tenemos ahora. Un hombre comprobadamente que puede manejar un Estado sin manejó el mundo. Señores, no ganó la reunión, perdió en el Perú, la mayoría dijo que no. Otro hombre, Paniagua, lo eligieron solamente para un gobierno transitorio, pero cuando se presentó para ser el definitivo, perdió. Un hombre de mucho arraigo en la política sana, un hombre muy bueno en todos los términos, a tal punto que fue elegido por todo el Congreso para que él sea el presidente del Congreso y en ese cargo vaya a asumir la presidencia de la República. Todos tenían el convencimiento de que era el tipo más respetable, bien preparado y conciliador y capaz de conducir un Estado. Y así lo dijeron todos, de oposición incluso. Hubo otro hombre que perdió también, aunque alguno va a pensar que esto está muy parcializado. Otro hombre brillante que pudo manejar bien el país es Bedoya. Nunca ganó. Entonces, se dan cuenta, en nuestro país, la gente más inteligente y preparada para el gobierno, porque para ser buen gobernante se necesita no solamente conocimientos, preparación, sino también carácter, personalidad, saber mandar, decidir, disponer. Lamentablemente la masa dice no. ¿Están bueno? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir para no prolongarme mucho? De que el politólogo es una persona que tiene la opción de manejarse y codearse entre grandes, trabajar como asesor. ¿Cómo será que yo, sin ser politólogo, simplemente soy abogado y aspiro y admiro la ciencia política y a los politólogos? ¿Cómo será que yo un poquito le he robado a los politólogos siendo asesor de ministros, asesor del Congreso, etc.? Y les digo con convicción y con experiencia. Cuando el ministro está desinformado y no tiene preparación, lo tienen sus asesores como la salvación de su vida. Y los quiere. Y si le ayudan mejor y le hacen una labor buena, los quiere tanto que no los quiere dejar. No los quiere dejar ni de vacaciones. Entonces, de ustedes depende simplemente que sean buenos politólogos, buenos profesionales. Pero si no son estudiosos, ahí sí la cosa cambia. Es mejor buscar otra profesión.
A lo mejor hay gente que le gusta hacer la cosa manual, no intelectual, y entonces hay que ubicarse en todo eso. Con estas palabras voy a culminar y voy a retirarme con el permiso de todos ustedes, porque tengo labores que hacer en otro sitio, y solamente pedirles que se compenetren con su escuela, con sus profesores, con sus temas, con sus libros, y trácense una meta que para el tercer año ya deben entender claramente toda la discusión política que hay en la televisión, en la radio, etc. Que cuando termine su quinto año ustedes van a ser tan claros que lo entienden al presidente, al ministro X en política, y sepan las líneas que se están marcando en el mundo. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del doctor Jesús Munive Taquira y damos un fuerte aplauso por sus grandes palabras. A continuación escucharemos la magistral ponencia del licenciado Alberto Espinosa Castelares, el cual es docente de nuestra casa de estudio y politólogo, egresado de esta casa de estudio, el cual nos expondrá el tema estudios sobre el comportamiento electoral. Le damos un fuerte aplauso y brindamos su atención. Buenas tardes. Primero agradecer al Grupo Siglo XXI que nos invitó para realizar esta conferencia. En segundo lugar, señalarles que el tema va a ser desarrollado en 2 sesiones. Esta sería entonces la primera y la próxima semana tendríamos la segunda sesión. Por tal motivo, lo que hemos hecho es dividir las sesiones en 2 partes. La primera, referida a los aspectos teóricos del comportamiento electoral, y la segunda, referida a la parte de la investigación. A su vez, dentro de la primera sesión, vamos a dividirlo en 2 secciones. Vamos a hablar de un aspecto general, la democracia, la elección, para llegar luego finalmente al comportamiento electoral. Y lo mismo haremos la próxima semana cuando trabajemos la parte relacionada a la investigación empírica. Desarrollaremos entonces investigaciones de carácter descriptivo e investigaciones de carácter explicativo. Me interesa sobremanera que podamos ir entendiendo el tema de comportamiento electoral ligado a aspectos macro, aspectos más globales, y no solo lo que significa el comportamiento electoral. Entonces, creo yo que es importante que trabajemos 2 categorías para poder entender luego el tema central de nuestra exposición. Estos serían entonces democracia y elecciones. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Muy bien. En esa diapositiva pueden ustedes observar precisamente lo que les decía, ¿no? Los 3 aspectos. Primero, la democracia, algunas definiciones y las características. Lo mismo hacemos con elecciones y finalmente con el comportamiento electoral. Cuando intentamos definir democracia, obviamente que nos encontramos con una enorme cantidad de problemas. El primero de ellos sería acudir a un diccionario para escolares, y lo que encontraríamos en ese diccionario es que democracia significa el gobierno del pueblo. Y digo que eso nos genera un problema porque con esa definición no podríamos hacer ningún tipo de investigación empírica. Por una sencilla razón: el pueblo jamás ha gobernado. No es que me
partidista ni nada por el estilo. Lo que pasa es que el gobierno es la administración de recursos dentro de una comunidad o de una sociedad. Y la administración siempre está en manos de pocos, no en manos de muchos. Y por tanto, como habría señalado en algún momento Juan Jacobo Rousseau, los gobiernos siempre fueron gobiernos de pocos, nunca fueron gobiernos de muchos. Lo cual no significa que no exista democracia. El problema está en que estamos definiendo inadecuadamente a la democracia. ¿Qué es entonces la democracia? La democracia puede ser entendida bajo dos parámetros. La democracia como forma de gobierno y por tanto hace alusión específica, concreta a la administración y a la manera como se llega a administrar la cosa pública. Pero por otro lado también podríamos entender democracia como el proceso, el conjunto de reglas que se siguen para alcanzar la administración gubernamental. Ambas definiciones provienen además de politólogos que han desarrollado, que se han interesado casi toda su vida por esta materia. Robert Dahl es uno de ellos y Giovanni Sartori sería el otro. Pero todavía eso no me convence, esas definiciones no llegan a convencerme para poder hablarles finalmente de comportamiento electoral. Así que descendamos un poco más en cuanto a la operacionalización de la definición. ¿Cuáles son las características empíricas que debemos encontrar en una democracia? Siguiente diapositiva. Ahí podemos observar 6 características fundamentales. 6 características que necesariamente deben estar presentes cuando hacemos referencia a una democracia. Empecemos por la primera característica. Respeto a la oposición política. Necesariamente, en un sistema que se diga democrático, debe existir el respeto, la tolerancia hacia quienes conforman la oposición al gobierno. Y no es solo el dejar existir a esa oposición. Ustedes, por las lecturas que han hecho, por los estudios que han hecho, podrían, por ejemplo, saber que en la época de Fujimori existió una oposición. Sin embargo, era una oposición que estaba imposibilitada, impedida de realizar una fiscalización de las actividades del gobierno. Eso significa entonces que la existencia de la oposición debe estar avalada por una función real que cumpla esta en la actividad de control político que se ejerza hacia el gobierno. Segunda característica, una independencia de poderes. Esta independencia de poderes dentro del ámbito jurídico muchas veces es confundida. No significa que cada poder político o institucional tenga una función específica. Hoy es muy común que el poder legislativo, por ejemplo, no solo legisle, sino además cumpla otras funciones mucho más importantes aún que la legislación. ¿Como cuáles? La fiscalización, la representación, el control político, la comunicación. Hay una serie entonces de tratadistas que hacen mención a una multiplicidad de funciones. Mientras que en el caso del Ejecutivo, cuya actividad más importante sería la administración del Estado,
vemos que en la práctica no solo administran, sino que también, bajo ciertas circunstancias, legislan. Es decir, que esa función que creíamos era de exclusividad del órgano legislativo, hoy también es ejercida por el gobierno de turno. ¿Y cómo demostramos eso? A través del conjunto de decretos que se dan vía Presidencia del Consejo de Ministros, vía Presidente de la República, o vía los diferentes ministerios. Sin embargo, sí existe o debería existir una división de poderes, a lo que los clásicos llamaban un equilibrio de pesos y contrapesos. La existencia de más de una institución en el poder gubernamental permite que el poder no quede concentrado, centralizado en una sola institución y a veces en una sola persona. Esa es la razón entonces por la cual es conveniente que dentro de una democracia exista este equilibrio. Tercera característica, libertad de opinión. ¿Por qué es importante esta característica? Porque en la medida en que todos puedan opinar de diferente manera, permitirá que si exista algún acto doloso o delictivo por parte de algunas autoridades gubernamentales, entonces se tenga conocimiento de ese hecho. Ahora bien, lo que no debe confundirse, y a veces los medios de comunicación lo hacen, es libertad de opinión con libertinaje de opinión. La libertad de opinión implica responsabilidad en lo que yo estoy afirmando. Y hago las afirmaciones disponiendo de las pruebas necesarias. Si no dispongo de pruebas y aún así emito una opinión, entonces eso es libertinaje. Cuarta característica, presencia de partidos políticos. Pero claro, aquí probablemente la pregunta sea, ¿cuál debe ser el número ideal de partidos en una democracia? ¿Puede existir en una democracia un solo partido? Y la respuesta es no. No es posible un partido, un solo partido, en un sistema que llamemos democrático. Si aparece un solo partido, entonces ya no estamos frente a una democracia, estamos frente a un sistema autocrático. Y en el mundo existen ejemplos de países donde exista un solo partido. Tenemos en realidad varios ejemplos. El más importante probablemente sea China. China en su texto constitucional, es decir, en el documento que señala cuál es el régimen que sigue ese país, indica que solo el Partido Comunista Chino puede existir dentro del sistema político chino. Lo cual implica que entonces no existe libertad de organización, de fundación de otros partidos, aun cuando sean afines ideológicamente al comunismo. No existe esa posibilidad. Muy bien, no existe entonces un sistema democrático de un solo partido. Sistemas de dos partidos, ¿serán posibles? En una democracia sí es posible la existencia de sistemas de dos partidos, pero cada vez
por las condiciones, por las características que tiene la política en el mundo, resulta muy difícil el confluir en solo dos agrupaciones partidarias. El ejemplo más importante, más típico de bipartidismo sería Estados Unidos. Pero en el resto del mundo, los bipartidismos ya no son perfectos. Es decir, no existen solo dos partidos, sino que aparecen otros partidos, pero pequeños. A eso se llama sistema bipartidista imperfecto. Cuando en una sociedad hay dos partidos grandes, pero aun cuando sean partidos grandes requieren de la presencia, de la necesidad de partidos pequeños para formar alianzas. Inglaterra, Alemania, son ejemplos de este tipo de bipartidismo imperfecto. Y luego tenemos los pluripartidismos, ¿no? Donde aparecen más de 6 partidos. Ahora bien, la existencia entonces de partidos es importante, o la existencia de organizaciones políticas que tiendan a ser partidos. Ahí habría que hacer además una diferencia entonces entre partidos políticos y organizaciones políticas electorales, que me imagino cuando lleven el curso de estasiología van a dilucidar esa parte, pero sí es importante, más aún cuando se trata de una realidad como la nuestra, en donde el número de partidos, hablando en términos exactos, es casi inexistente. Siguiente característica: alternancia en el gobierno. En una democracia necesariamente debemos hablar de una alternancia en el gobierno, pero una alternancia real. Pongamos un ejemplo. México hace 20 años. El partido que gobernaba México era el Partido Revolucionario Institucional, PRI de México, quien además se mantuvo en el gobierno por el espacio de aproximadamente 70 años. Un solo partido en el gobierno de un país. Y aún así México se llamaba democracia. Los especialistas consideraron que en el caso de México existía en realidad una perfecta dictadura. ¿Por qué? Porque sus presidentes eran elegidos cada 7 años. Es cierto que no tenían la posibilidad de reelegirse, pero sí tenían la posibilidad de elegir al candidato sucesor. Quiere decir que el candidato del PRI para las nuevas elecciones no salía por votación interna, no salía elegido dentro de la organización partidaria, ni siquiera sus más importantes dirigentes eran quienes lo elegían. Era una sola persona la que elegía a su sucesor, el presidente en turno. ¿Y eso qué significa? Que obviamente si yo soy presidente y he conducido mal el país, tendría que elegir a alguien que tenga una gran afinidad hacia mi persona. ¿Para qué? ¿Cuál sería la finalidad de elegir a alguien que sea muy afín a mi persona? Porque de esa manera evitaría
que pueda existir algún tipo de investigación respecto a los actos que he realizado. Y eso es efectivamente lo que debería haber. Entonces, cuando hablamos de alternancia en el gobierno, hablamos de una alternancia real, de la posibilidad real, concreta, de que alguien que no es en ese momento gobernante pueda convertirse en gobernante a través de ese proceso electoral. Cuando Fujimori era presidente del país, él pasó por dos procesos electorales, el año 95 y el año 2000. La pregunta que en esa época debieron haberse formulado los políticos es si existía la posibilidad real de derrotar a Fujimori. Y la respuesta es muy sencilla. Eso era imposible. Quiere decir que no existían las condiciones para esta característica. No había la posibilidad real de una alternancia. Una muestra más de que nos encontrábamos en algo muy diferente a un sistema democrático. Siguiente característica: las elecciones. Un sistema democrático implica necesariamente la existencia de elecciones. ¿Eso significa que en los sistemas autocráticos no pueden darse elecciones? Y lo real es que también en los sistemas autocráticos hay elecciones. Por ejemplo, cuando existía la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba gobernado por un solo partido, el Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Quiénes elegían a su secretario? Los miembros, los militantes del Partido Comunista elegían a su secretario. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo se desarrollaba esta elección? Se reunían en una asamblea, más de 800 delegados, todos ellos además con un carnet, y en el momento en que debían de votar tenían que alzar muy en alto el carnet para designar a la persona que iba a ser votada como secretaria. Quiere decir entonces que sí había elección, solo que se desarrollaba en función a ciertas características que, como veremos más adelante, eran inadecuadas para un proceso electoral. Las elecciones entonces son un elemento importante de un sistema democrático, pero no es el único elemento. Hay otras condiciones necesarias para poder hablar de democracia. Como hoy día nuestro interés está centrado solo sobre un tema específico del comportamiento electoral, no vamos a ahondar en cada una de las características. Solo vamos a centrarnos en este caso en una de ellas, en las elecciones. Siguiente diapositiva. Al igual que en el caso del concepto de la categoría democracia, es necesario conocer, saber qué es una elección y cuáles son sus características más importantes, sobre todo dentro de un sistema democrático. ¿Qué entendemos por una elección? En realidad nosotros hacemos elecciones todos los días, ¿no? Desde que nos despertamos, sobre todo las chicas. Cuando
cuando van a elegir qué ponerse para venir a la universidad. ¿Me pongo este vestido o este otro? Y luego que se ponen el primero, cuando parece que ya están listas para salir, cambian de opinión. Eso es una elección. La elección entonces tiene que ver con tomar decisiones. Con quedarse con una alternativa. Tiene que ver con hacerse responsable del acto que ha desarrollado. Haber elegido algo o algo. En este caso, cuando hablamos de una elección política, el objetivo principal, obviamente, es determinar quiénes se van a convertir en representantes políticos de nuestra nación por un espacio de tiempo determinado. Un espacio que además está señalado constitucionalmente. 4 años, 5 años, 7 años. En el caso nuestro, 5 años. Ya sea para presidente de la República o congresistas. Pero en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, el lapso de tiempo que establece la Constitución es de 4 años. Muy bien. En la elección, entonces, nosotros debemos de buscar entre un conjunto de alternativas la alternativa que nos parece la más adecuada. Entonces eso significa que la elección se desarrolla, se desenvuelve a través de un proceso que se inicia con la convocatoria y que finaliza con la entrega de credenciales por parte del órgano encargado, del Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo importante no es en realidad para nosotros evaluar todo el proceso. Lo importante es revisar sus características. ¿Cuáles son estas características? La primera característica sobre la que tendríamos que centrar nuestra atención sería la competitividad. No hablamos de elección democrática si no está presente esta característica. No puede haber elecciones democráticas si solo figura un candidato. La presencia, entonces, de más de un candidato asegura la viabilidad democrática de esa elección. En el año 2000, cuando Alberto Fujimori y Alejandro Toledo pasan a la segunda vuelta y Toledo decide renunciar a su candidatura, tuvimos la figura de un solo candidato. Aunque no ha sido la primera vez en nuestra historia. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia republicana situaciones en las cuales han aparecido un solo candidato. Solo un ejemplo. La campaña de Manuel Odría, luego de que termina su gobierno militar. Odría se presenta a un proceso electoral, no permite la inscripción de ningún otro candidato y aún bajo esas condiciones tuvo que desarrollarse el proceso electoral. Entonces, en esas circunstancias ya no estábamos en una elección democrática, sino en una elección autocrática. La competitividad, entonces, resulta importante.
La periodicidad de las elecciones es otra característica importante en las democracias. Decíamos que el texto constitucional suele indicar, suele señalar cuáles son las fechas de inicio y de término de un mandato de un representante político. Este tiempo puede variar en función al sistema político del que estemos hablando. En Estados Unidos, por ejemplo, los representantes legislativos se eligen por periodos de 6 años. Sin embargo, existe la renovación por tercios, lo cual significa que en la práctica, cada 2 años, los electores van a constatar, a verificar si su representante ha hecho una adecuada labor o no. Y si no la ha hecho, tiene la posibilidad de cambiarlo. En el caso del Perú, el proceso de revocatoria tendría más o menos esta característica. Permitiría entonces a los electores que puedan intervenir dentro del proceso del gobierno municipal o regional e impedir que termine la totalidad de su gestión. De repente porque se hizo un buen trabajo, o en fin, por cualquier otra circunstancia. Entonces, nuestro sistema electoral permite que se dé esta figura de las revocatorias. Entonces, ahí tenemos la periodicidad como un elemento importante. Tercera característica, la universalidad. Cuando hablamos de la universalidad, estamos hablando del voto. Estamos hablando del voto. Es decir, del número de electores que en realidad participan del proceso de elección de representantes. Puede darnos la impresión de que ese número siempre ha sido el mismo, o que las características del electorado siempre han sido las mismas. Y eso no es correcto. En realidad, si retrocedemos en el tiempo, vamos a encontrarnos con un electorado muy reducido, que solo con el transcurrir de los años ha ido conquistando derechos políticos y ha ido incrementando el número de ciudadanos que tienen la posibilidad, la capacidad real de convertirse en electores. Cuando acudimos a una clase de historia del pensamiento político y nos hablan, por ejemplo, de Grecia y su democracia directa, y nos dicen que ahí votaban todos los ciudadanos, a veces lo que no tenemos en cuenta es quiénes eran considerados ciudadanos en Grecia. Cada ciudad-estado estaba conformada aproximadamente por 5.000 ciudadanos. Pero esa no era la totalidad de población de esa ciudad-estado. Esos 5.000 representaban en realidad el 20%, o a veces, en el mejor de los casos, el 30% del total de población de esa ciudad. ¿Quiénes eran entonces los demás? ¿Quiénes no eran considerados ciudadanos? ¿Quiénes no participaban, no pertenecían a esta categoría? Las mujeres no eran consideradas ciudadanas y por tanto no tenían derecho a votar.
Así que cuando Aristóteles habla del zoopolítico, está excluyendo a las mujeres de ese grupo. Los esclavos. Grecia era una sociedad esclavista y estos tampoco tenían derechos políticos. Por tanto, no eran ciudadanos y no tenían capacidad para elegir. Los metecos. Aristóteles era un meteco, es decir, un extranjero. Y como extranjero tampoco podía votar en una ciudad-estado. Quiere decir que solo los nacidos dentro de la ciudad eran considerados ciudadanos. Y finalmente, por un tema de edad, tenían que ser mayores de 21 años. Entonces había en realidad varias características que impedían que buen número de personas de esa ciudad-estado participasen abiertamente de la política de su ciudad. Eso que ocurría en Grecia se mantuvo casi a lo largo de todos los siglos que han transcurrido en nuestra historia. En el Perú, por ejemplo, cuando se declara la independencia y se reúne el primer Congreso Constituyente, hablamos de 1823, ¿quiénes eligen a esos representantes? ¿Participan todos los peruanos? ¿Todos los habitantes de aquello que conocíamos como Perú intervinieron en elegir representantes a ese primer Congreso? Y la respuesta es no, porque estaban limitados por una característica fundamental para ese entonces, para esa época. Estaban limitados por la propiedad. Solo aquellos ciudadanos que pagaban impuestos, es decir, que poseían propiedades, podían a su vez tener derechos políticos. Solo los que tenían propiedades. Eso significa entonces que el número de electores era en realidad sumamente reducido. Ese número, como les comentaba, se fue incrementando con el tiempo, producto muchas veces de estrategias del gobernante de turno o producto de movilizaciones, de luchas para conseguir ampliar los derechos de los ciudadanos. No se llegó a ser universal el voto, sino hasta el año 2006. Hace poco. Y esto es que todavía no es del todo universal. ¿Qué ocurrió en 2006 para señalar ese año como un año en el que nos acercamos más a que el voto sea universal? Se le dio la posibilidad a los militares y policías que elijan, ¿no? Es decir, se les dejaba de considerar ciudadanos de segunda categoría, porque eso es lo que eran hasta antes del 2006, ciudadanos de segunda categoría, los que no pueden elegir a sus representantes deben ser considerados ciudadanos de segunda categoría. Ahora, respecto a la edad, también ha habido un cambio. Inicialmente eran 23 años, luego se redujo a 21, hoy son 18 años. Pero no es el país que tenga la menor edad
para acceder al derecho de voto. Brasil son 15 años y en el caso de Nicaragua, en la época del gobierno sandinista, se le dio el voto cuando cumplía 12 años. Ya en clase explicamos la razón por la cual el gobierno sandinista implementó esta modificación. Bajo su lógica, si ellos, niños de 12 años, podían portar armas en la revolución sandinista, ¿por qué no podían ser sujetos de derecho político? Y claro, bajo esa lógica tienen toda la razón del mundo. Entonces, cuando hablamos de elecciones, también es importante ver la extensión, la amplitud. ¿Quiénes pueden ser electores potencialmente hablando? Ahora bien, aquí existen dos posibilidades. La primera es que esos electores sean electores voluntarios, es decir, que acudan a las urnas por decisión propia. O el segundo caso, que sería el caso nuestro, electores que tienen la obligación de votar por sus representantes. Cada vez es mayor el número de países en donde la obligatoriedad del voto es cedida, basada a la existencia de un voto de carácter voluntario. En nuestro país falta ese tipo de reforma, falta que los representantes del Congreso se atrevan a legislar en este sentido. La razón por la que no lo han hecho es porque piensan que si el voto fuese voluntario, el número de electores se reduciría a tal grado que podría poner en peligro la legitimidad del proceso. Ese es el argumento central. Sin embargo, hace algunos años llevamos a cabo un estudio de opinión pública a nivel de Lima Metropolitana y preguntamos, indagamos acerca de ese tema, ¿no? Le preguntamos a los ciudadanos de ser voluntario el voto, si ellos acudirían a votar. Y resultó que quienes estaban de acuerdo en que iban a ir a votar, aún bajo condiciones de no ser voluntario, de no ser obligatorio, representaba más o menos el mismo porcentaje del número de electores que habitualmente acude a votar. Y quienes dijeron que no lo harían, en el caso de ser voluntario, representaba más o menos el nivel de ausentismo que históricamente se maneja en nuestro país, que va entre un 15 y un 17%. Eso significa entonces que por lo menos a través de los resultados de ese estudio, la variación de ciudadanos que podían acudir a las urnas no iba a ser tan extrema como piensan nuestros representantes. Ahora, la otra razón por la cual sería de gran utilidad que se implemente el voto voluntario es que eso permitiría que solo participen quienes realmente están interesados en política. Y les aseguro que los resultados serían totalmente diferentes. Así que, más que el estar temerosos de que se reduzca el número de electores que acudan, el problema de los políticos es saber que ellos mismos no serían elegidos si las condiciones fuesen diferentes. Creo que va más por ese lado su preocupación. Cuarta característica,
la privacidad. Cuando hablamos de privacidad, hablamos del voto secreto. Cuando explicaba la forma de elección del secretario del PECUS en la Unión Soviética, decíamos que los representantes alzaban, ¿no?, sus carnets, y de esa manera todos podían identificar por quién habían votado, lo cual obviamente puede ser un problema, porque si no respondo a una cierta orientación, entonces de repente en el caso de la Unión Soviética terminan en las Islas Kurlas o en Siberia. El secreto permite que entonces exista una mayor libertad para elegir a las diferentes alternativas, a los diferentes candidatos. Esta característica también ha ido cambiando en el tiempo en el caso de nuestro país. Eso significa que durante el siglo XIX la votación no era secreta, era una votación conocida por todos. Tal es así que los comités electorales que se formaban en las parroquias de los distritos o de las provincias permitían que cada candidato hiciese una impresión de su boleta. Hoy la cédula es impresa por el órgano electoral, por la ONU. En el siglo XIX, cada candidato imprimía su propia boleta. Lo cual significaba que entonces, al momento de ingresar los electores, los partidarios de una organización entregaban, distribuían estas boletas a cada elector, y con boleta en mano ingresaban y dejaban en el ánfora. Y esa es la razón por la cual se sabía por quién había votado cada uno de los electores. Y entonces, cuando salían del centro de votación, aquellos que habían votado por determinada organización eran recompensados con pisco y butifarra. Eran los tiempos del pisco y la butifarra, ¿no? Eran, como diría Basadre en un libro, las elecciones del pisco y la butifarra. Esa era entonces una característica de la forma como se elegía en nuestro país. La implementación del secreto en el voto permite entonces que también se deje de lado este tipo de prácticas. Siguiente característica: libertad. Cuando hablamos de libertad, hablamos de la posibilidad de elegir sin ningún tipo de coacción. La posibilidad real de que el elector se sienta libre de elegir cualquiera de las alternativas que se encuentran presentes en el proceso electoral. Pero la libertad también puede significar la posibilidad de los candidatos de hacer campaña sin tener la presión de la persecución, sin que se sientan hostigados por otros candidatos. Esa característica entonces resulta también importante cuando hablamos de una elección democrática. Y la última característica es la igualdad de influencia. ¿A qué nos referimos con ello?
candidatos, por lo menos en un sentido ideal, deberían tener las mismas posibilidades de convertirse en ganadores de una elección. Y eso solo puede ocurrir si cada ciudadano representa solo un voto. Si cada ciudadano no tiene otra característica que no sea la de que su voto cuente solo como uno. Es decir, un hombre, un voto. Lo que también ha ido cambiando en el tiempo. Antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, ustedes saben que la Asamblea Nacional Francesa congregaba a 3 estamentos: los nobles, el clero y el tercer estado. Pero en el momento en que se llevaba a cabo la votación dentro de la asamblea, el voto del tercer estado valía como uno. Cada representante del tercer estado, su voto valía como uno. El voto del clero también valía como uno, pero el voto de la nobleza valía, cada voto de la nobleza valía 2 votos, lo cual significaba entonces que en términos de paridad los nobles siempre terminaban imponiéndose al tercer estado. Esa fue una de las razones por las cuales terminó produciéndose la tan famosa Revolución Francesa. Entonces, ahí tenemos una serie de características que se pueden encontrar dentro de las elecciones y que nos permiten entender cuál es el entorno en el que se desarrolla la actividad del elector, el entorno en el que participa este elector. Siguiente diapositiva. En el caso del comportamiento electoral, y vamos a solo dar algunos bosquejos por la hora avanzada, hay que tener en cuenta también algunos elementos importantes. Por ejemplo, la presencia de más de un candidato. Cuando hablamos de comportamiento electoral, el estudio necesariamente involucra la presencia de más de un candidato. Podemos también hacer referencia a los diferentes estudios, a las diferentes corrientes que han existido que tratan de explicar este comportamiento electoral. Las estrategias de investigación. En el caso de las estrategias de investigación, hace referencia, como lo veremos más adelante, al nivel sobre el que se desarrolla la investigación del comportamiento electoral. La investigación no solo está dirigida hacia los individuos, puede estar dirigida también hacia el sistema o a niveles medios. Características. Hay una serie de características que dentro de los estudios sobre comportamiento electoral podemos centrarnos y ahondar. Revisar, obviamente, investigaciones referidas al caso peruano. Yo en ese sentido tengo una investigación relativamente desarrollada respecto a las elecciones del 2010, es decir, a las elecciones municipales y regionales, ¿no?, que vamos a compartir con ustedes. Finalmente, ejemplos
vinculados al comportamiento electoral, que pueden ser de dos tipos: ejemplos que provienen del extranjero y ejemplos que provienen del caso peruano. El año 2010, el Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo una investigación bastante interesante llamada el perfil del elector, que no lleva a primera vez trabajo de este tipo. Ya en el año 1989, el director de apoyo elaboró un libro que llevó por título precisamente ese: el perfil del elector. Y entonces podríamos hasta hacer una evaluación comparativa de cuáles eran las características del electorado en el año 89 y cuáles son las características del electorado en el año 2010. Lo que obviamente resultaría bastante interesante, sobre todo para aquellos que tienen pensado desarrollar asesorías de campaña para futuras elecciones. Siguiente diapositiva. Siguiente. En cuanto a las estrategias de investigación, aquí mostramos precisamente las 4 estrategias que podríamos utilizar. La estrategia micro es aquella estrategia que centra su atención sobre el individuo, es decir, sobre el elector, individualmente. Lo interesante de esto es indagar las características del entorno y las características sociológicas que afectan, que condicionan la decisión del elector. En este sentido, existen diferentes teorías, por lo menos 4 teorías, que nos permiten explicar las condiciones que favorecen el voto entre los electores. La segunda estrategia es la estrategia meso o de nivel medio, ¿no? Esta estrategia ya no centra su atención sobre el individuo, sino sobre las organizaciones partidarias que intervienen, que están involucradas en el proceso electoral. A partir de esta estrategia, entonces, lo que va a interesarle al investigador es comprender, es conocer cuáles han sido la ubicación, la posición, el nivel de fragmentación que tienen estas organizaciones partidarias una vez finalizado el proceso. El tercer nivel, el nivel macro, está en relación más bien con el sistema político. Ahí el investigador suele utilizar los resultados electorales como principal fuente de investigación y trata de explicar la política nacional en función a esos resultados. Un claro ejemplo de este tipo de investigación sería el trabajo de Alberto Vergara, ¿no? Ni amnésicos ni irracionales. En ese trabajo, Vergara lo que hace es indicar cómo las características ideológicas de pensamiento de los electores condicionan los resultados electorales. Y entonces, cómo a partir de visiones materialistas o postmaterialistas se producen también determinado tipo de resultados en un proceso electoral. Y lo que él concluye es que nuestro país todavía se encuentra en un estado de pensamiento materialista. El discurso de los candidatos que gana a los electores pertenece a este ámbito.
no al postmaterialista, ¿no? ¿Qué temas se involucra el postmaterialismo? Medio ambiente, derechos humanos, calentamiento, globalización. El electorado peruano todavía no entra a esa onda, ¿no? Al electorado peruano lo que le interesa es qué comemos el día de mañana, ¿no? Cuánto me vas a regalar en obsequios, ¿no? Voy a obtener o no trabajo en tu gobierno. Ese es el tipo de temas, de temáticas. Y entonces, ese tipo de investigación también puede realizarse bajo una estrategia macro. Finalmente, la última es una estrategia mixta, es decir, una combinación en realidad de cualquiera de las tres. Ejemplos de ese tipo también los tenemos. Eva Anduiza elabora precisamente su trabajo de tesis doctoral pensando en una estrategia mixta. Recurre no solo a lo macro, sino también a la explicación micro. Entonces ella hace una combinación de ambos y lo publica luego en un libro que se titula Individuo o Sistema. Es un estudio sobre los niveles de ausentismo no solo en España sino en Europa y cuáles son los problemas que acarrearían esos niveles de ausentismo que al parecer se han ido incrementando con el tiempo en el caso europeo. Ese es entonces el panorama en el caso de las investigaciones. Bueno, creo que por hoy día nos quedamos acá. La próxima semana entonces, antes de ingresar al tema de las investigaciones propiamente dichas, daremos un esbozo respecto a las corrientes que existen dentro del comportamiento electoral que ayudan a explicar dicho comportamiento. Ok, muchas gracias. Agradecemos la magistral ponencia del licenciado Alberto Espinosa Castelares. Le damos un fuerte aplauso. Antes que se retiren, estimados participantes, queremos hacerle llegar dos anuncios. El primero es leerles la resolución que aprueba este tercer taller de la promoción de ciencia política, el cual fue aprobado el 7 de marzo en Consejo de Facultad. Le voy a leer la resolución para que tengan conocimiento para los fines convenientes. Lima, 10 de abril de 2012, resolución 312-2012, Secretaría Decano, Facultad de Derecho y Ciencia de Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Visto, el oficio número 14-2012 de la Escuela Profesional de Ciencia Política, de fecha de 8 de febrero de 2012, de la directora de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, solicitando la autorización para realizar el tercer taller por la promoción de la ciencia política, reconocimiento de la comisión organizadora y el otorgamiento de 3 créditos extracurriculares para los participantes de dicho evento. Se resuelve. Artículo primero. Autorizar la realización del tercer taller por la promoción de la ciencia política los días 8, 15, 22 y 29 de mayo y los días 5, 12, 19, 26 de junio y 3 de julio en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Artículo segundo. Reconocer a la comisión organizadora del tercer taller por la promoción de la ciencia política, que estará conformada de la siguiente manera. Presidenta, docente María Pilar Tello Leiva. Miembro, alumno Renato Giuseppe Bautista Rojas. Miembro, alumno Luis Martín Sánchez García. Miembro, alumno Frank Sánchez Guamaní. Miembro, alumno Carlos Andrés de la Torre. Miembro, alumno Adimael Gil Quispe. Artículo tercero. Otorgar 3 créditos extracurriculares a los alumnos asistentes al tercer taller por la promoción de la ciencia política con 54 horas académicas. Artículo cuarto. Elevar la presente resolución
al Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional Federico Villarreal para su ratificación. Quinto, remítase la presente resolución a la Escuela Profesional de Ciencia Política, al Departamento Académico de Ciencia Política, a la Oficina de Planeamiento y a los interesados para su conocimiento y fines pertinentes. Regístrese, comuníquese y archívese. Doctor Víctor Taquía Vila, decano, Facultad de Derecho y Ciencia Política. Abogado Mario Luis López Figueroa, secretario académico. Le he dado la lectura de la resolución, el cual ya aprueba este tercer taller. Tan solo le pedimos, estimados señores participantes, que vengan a todas las sesiones de este taller, ya que ya tenemos una resolución, el cual ya nos otorga los 3 créditos extracurriculares a los que participan debidamente, o sea, los que asisten a todas las sesiones. También, otro anuncio: quienes no mandaron su ficha de inscripción pueden mandar un correo diciendo con asunto tercer taller de ciencia política a la siguiente cuenta. Tomen apunte, por favor: cdpcp.unfb@gmail. Voy a repetir otra vez: cdpcp.unfb@gmail. Ustedes mandan el correo y automáticamente nosotros les mandamos un correo con la ficha de inscripción, en el cual ustedes van a llenar y vuelven a mandar al mismo correo. Les agradecemos. La representación estudiantil UNFB Ciclo 21, Facultad de Derecho y Ciencia Política, le agradece por este día de hoy que han asistido. No se olviden en asistir, ya que hay 3 créditos extracurriculares y se le va a dar a las personas que tienen un porcentaje que hayan asistido. Muchas gracias.